Hey, ¿qué pasa? Soy EA, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a la review, opinión y curiosidades de la tercera película de la historia que nos cuentan sobre nuestro morador del yermo favorito. Estamos hablando de la tercera película de la trilogía original de Mad Max, titulada Mad Max Más allá de la cúpula del trueno. Qué nombre más profundo y filosófico, no podían haberlo llamado Mad Max 3. Lo dicho, es la tercera de la trilogía original. Posteriormente ya vino Fury Road y ya se convirtió esto en una saga más allá de una trilogía, pero eso será otra historia. Así que hoy vamos al lío con esta película producida y codirigida por George Miller y protagonizada por Tina Turner y Mel Gibson, de 1985. En esta tercera película nos sitúan unos años después de los hechos acontecidos en la segunda, y básicamente volvemos a tener una situación bastante similar respecto a lo que vivió Max en la segunda, es decir, el que haya un cierto encontronazo que nos derive a conocer una nueva ciudad. En este caso, este encontronazo será pues un robo. Básicamente Max irá por el desierto con un carromato, con unos camellos, ya que esta película es mucho más desértica que las anteriores. La primera literalmente era en carretera, la segunda era un terreno árido cercano al desierto, pero esta ya hay dunas, vainas locas que nos llevan a la gloria, oasis, espejismos y camellos, por supuesto camellos. El resumen rápido es que a Max le robarán el carromato y los camellos, y siguiendo el rastro llegará a la ciudad de negociudad. La negociudad, sí, exactamente, la negociudad, que será una ciudad donde hay, pues eso, mucho tipo de intercambios, trueques, negocios, fiestas para arriba, para abajo. Lo que es la parte superior de negociudad está dirigida por la tía Ama, que nada más y nada menos está interpretada por Tina Turner. Ya hablaremos de este punto en las curiosidades, pero bueno, se puede decir que es la que poco a poco fue construyendo la tierra esta, el pueblo este, y por ende es, digamos, la jefa de todo el cotarro. Pero ¿qué ocurre en negociudad? Que para que todo funcione, lo que es básicamente la electricidad o energía del pueblo como tal, necesitan metano. ¿Y de dónde sacarán el metano? Os preguntaréis vosotros. Pues de una especie de ciudad subterránea, una especie de sótano justo debajo de la ciudad, los bajos fondos, donde cultivan, crían y almacenan el metano de la mierda de los cerdos. Básicamente es una granja de cerdos gigante donde la cagada de los cerdos es el combustible más preciado, y está dirigido por un tío enanito atado al cuello de un gigante, y se hacen llamar el maestro golpeador, si no voy equivocado. Por supuesto, el pequeñajo es el maestro y el tochal es el golpeador. ¿Qué ocurre dentro de este contexto tan extraño? Que una vez más, Max, por supuesto, demostrando su valentía, violencia y demás, pues conseguirá cautivar pues a tía Ama, y esta le propondrá un trato, que será que acabe con el maestro golpeador, así, al más puro estilo mercenario o sicario o como queráis, infiltrándose en la base, en la granja de cerdos, para arriba y para abajo, y que posteriormente ella le entregará pues un vehículo, gasolina, comida, lo de siempre, porque curiosamente, y da la casualidad de que en esa ciudad estaba el coche original de Max en la segunda peli, que bueno, lo tenían ahí como en el garaje, en el desguace. Pues ese es el trato: tú matas a este, yo te doy todo esto. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el tema? Y es que el tema, que de ahí viene el nombre de la película, que sinceramente tampoco lo considero algo muy importante, es que para acabar con él no puede hacerlo de una forma muy extraña. En este pueblo hay un montón de rituales, de tradiciones, de normas y demás, y la norma dice que si hay dos personas que están ahí enfrentadas, no se pueden matar así como así, tienen que ir a la cúpula del trueno, que básicamente la cúpula del trueno es como eso, una cúpula ovalada donde la gente puede colocarse como si fueran gradas alrededor, y es una especie de coliseo para hacer una batalla a muerte. Quien entra ahí a la cúpula tiene que matarse con las armas que haya colgadas por la pared o con lo que haga falta. No hay normas, la única norma es que entran dos hombres y sale solo uno. Punto. Bien, es cierto que tampoco voy a contar exactamente todos los puntos que acontecen en la película, pero digamos que el plan no saldrá del todo bien, saldrá a medias, y entonces la tía Ama entenderá que Max la ha traicionado. ¿Qué ocurre? Que hay, por supuesto, otra tradición, otra movida en el pueblo cuando alguien traiciona, y básicamente es como una especie de ruleta de la suerte. El destino dictaminará cuál es
bueno, pues el futuro de Max. Dentro de esa ruleta pues hay 1000 cosas, ¿no? En plan, tortura, muerte, para arriba, para abajo. Y básicamente él, después de rodar, le tocará la opción de básicamente abandonarlo en el desierto. Me ha parecido muy interesante, muy curioso la forma en la que lo abandonan, porque básicamente le atan mirando hacia atrás en un caballo, o sea, no está mirando hacia adelante, le ponen una máscara gigantesca como de muñecajo ahí, al más puro estilo Falla Valencianas, y el caballo tiene un paro aquí con una botella de agua. O sea que el caballo va a ir caminando en busca de la botella por el desierto con un tío atado de espaldas. Una auténtica... El George Miller le daba, yo creo que le daba fijo, vamos. Y a partir de este punto de la película, he de decir que a mí me ha empezado a tambalear un poco. La película como tal me ha gustado, pero sí que es cierto que es la más infantil de las 3 películas que constan en la trilogía. De hecho, a partir de este momento, como que él encuentra a un grupo de niños, irán ocurriendo cosas en el desierto y acabará encontrando a un grupo como de niños perdidos, al más puro estilo Peter Pan, y básicamente ellos creerán que él es el salvador. Ya os digo, la peli es mucho más filosófica, mental, tal... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Como más... sí, filosófica, más de hablar y no tanto de acción, violencia, sangre. Y claro, es más historia. Es como si Max fuera el profeta de los niños perdidos que tiene que salvar para arriba, para abajo. Y bueno, como os podéis imaginar, habrá un cierto encontronazo entre los niños y el pueblo de Negociudad, porque habrá un par de niños que se escapen y acaben ahí, y entonces Max empezará su humanización, lo que os comenté en el vídeo anterior, empezará su humanización porque irá a salvar a los niños, pensará en ellos, se preocupará de ellos, volverá a sacrificar todo lo que haga falta por salvarles y abogará para que estos encuentren un futuro mejor más allá del desierto en el que se encontraban. O lo que es lo mismo, el camino de Max, la humanización del personaje después de su deshumanización en la primera película. En fin, y ya está, es que no hay mucho más misterio. Ocurre eso y lo típico. Igual que en la segunda película, acaba viéndose a la gente, a los muchachos llegar a su destino, mientras que dejan en el olvido a Max. Bien, es cierto que como que en el frame final parece que va a llegar a la ciudad, después de parecer que se había quedado ahí abandonado en el desierto. Así que todo bien, pero más o menos eso es lo que ocurre como tal en la película. Y antes de dar el salto a las pequeñas curiosidades que puede haber, lo dicho, de las 3 películas originales es la que menos me gusta, pero porque yo cuando veo Mad Max lo que busco es una película más seria, violenta, de acción y de coches, gasolina. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Esta película, ya os he comentado, es más filosófica, es más de un tema de conversación, de relación entre los personajes, de búsqueda de la felicidad, de la verdad, del derecho de la humanidad, escaparse de la oscuridad, de este mundo que les está contaminando. No hay tanta violencia, no es tan explícita y de hecho solo hay una pequeña parte de la película en la que haya una cierta persecución o conducción de vehículos. Nada que ver con lo que vimos en películas anteriores, que de hecho el fandom lo demandó muchísimo y 20 años después salió Fury Road, que bueno, ya hablaremos de ella, pero esa película es totalmente eso, lo que querían los fans de Mad Max. Bueno, y en cuanto a las diferentes curiosidades que os puedo decir por aquí, pues bueno, película de 1985, es la primera película que estaba respaldada por presupuesto norteamericano, no sé si era Warner o no sé quién, habían apoyado a George Miller para hacer esta película. Parecía que todo en orden. Hay un dato importante, al final de la película se le dedica el film a un tal Byron. ¿Quién es Byron? Pues Byron básicamente era la mano derecha de George Miller toda su vida, era una especie como de codirector, de hecho se había considerado en cierto punto como co-creador de la historia de Mad Max. Y en el momento en el que este estaba buscando localizaciones para rodar la tercera película, tuvo un accidente de helicóptero con el helicóptero que estaba sobrevolando el desierto y murió. Eso afectó muchísimo a George Miller y eso hizo que Mad Max 3 se desarrollase de una forma un poco más liviana y diferente, ya que George Miller estaba, pues, en puro duelo después de haber perdido a uno de sus mejores amigos. De hecho, Mad Max iba a terminar con Mad Max 2 y cara al final de la historia a George Miller se le ocurrió una historia paralela que no tenía nada que ver con Mad Max, que básicamente era una historia, pues bueno, básicamente de unos niños perdidos en el desierto en búsqueda de una nueva ciudad, un nuevo hogar, la búsqueda de un profeta, etcétera, etcétera. Porque la película iba supuestamente de eso, de que llegaba un humano extraño ahí al territorio de los chavales y les ayudaba. Pues bueno, a George, entre pitos y flautas, se le empezó a ocurrir, oye, ¿y por qué no ese profeta es Max de Mad Max y hacemos la tercera peli? Ahí se empezó a fusionar todo y luego con todo lo que ocurrió con el tema de Byron y demás, eso puede ser que haya afectado a que la película no sea tan violenta, no haya tantos accidentes, tantas muertes innecesarias y se vea todo desde un punto de vista
un poquito eso, más filosófico o para todos los públicos, como queramos llamarlo. De hecho, George Miller estuvo tan afectado que no dirigió completamente la película. De hecho, él solo dirigió las partes relacionadas con la última persecución en vehículo. Todo el tema anterior, toda la trama, personajes, conversaciones y demás, las dirigió George Olivier, bueno, os dejo por aquí el nombre porque no me acuerdo ahora mismo, y no será el único cambio. Otro de los cambios, por ejemplo, sería el compositor. Mientras que el compositor de la primera y la segunda película no estuvo disponible para hacer esta tercera, recurrieron a un compositor francés que, bueno, que verdaderamente lo hizo bastante bien y de hecho tomó mucha influencia o pistas incluso del antiguo compositor para que la línea musical no variase mucho, aunque hubo una cosa que los fans no pudieron perdonar. A mí me ha parecido raro, pero me la suda. Y es que esta película, para empezar, es la primera de la trilogía que está permitida para mayores de 13 años, mientras que la primera y la segunda, esto afecta muchísimo a ciertos puntos de esta película, ya que, por ejemplo, esta película es la que tiene más bromitas, es la que hay momentos más absurdos, es la que hay cosas que no tienen nada que ver desde un punto de vista más grotesco, violento o adulto. La presencia de 50 niños ahí a los que salvar, pues también ayudaba a que a lo mejor no te pidiera el cuerpo hacer escenas pues degollando a niños, matándolos, atropellándolos, quemándolos, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel de violencia, cambió un poco, el público objetivo fue diferente. Ya te digo, los hardcore fans adultos de Mad Max la consideran un poco la oveja negra, mientras que el público más adolescente y demás, pues le encantó, porque era una especie de mezcla entre los Goonies del desierto. Era una locura, pero sí que es verdad que era un poco eso. De hecho, parecían Capitán Hook, o sea, parecían todo el grupo de niños perdidos en plan de Rufio y compañía, pero dentro del contexto del universo de Mad Max. Pero sin duda alguna, una de las cosas que no le moló nada a mucha gente es que empezaron a utilizar música pop dentro de la película. Entonces era todo muy extraño porque parecía que iba a arrancar con la línea de las anteriores y luego se iba a un ámbito más mainstream, más para adolescentes, menos violencia, música pop. Y es que la villana era nada más y nada menos, la que interpretaba a Tía Ama era Tina Turner. Y obviamente Tina Turner estaba ahí en la peli y dijo: yo voy a marcarme aquí un par de canciones que bien es cierto que a lo mejor a día de hoy son más reconocidas, pero en ese momento fue un poco cortada de rollo. De hecho, se pensaba que Tina Turner les iba a mandar a tomar por saco, pero sorprendentemente aceptó el papel e incluso aceptó raparse la cabeza para poder ponerse el tomahawk extraño ese que llevan todos los miembros de esta ciudad. Y de hecho, lo más complicado de todo el tema es que todo el atuendo que lleva Tina Turner durante la película pesaba más de 50 kilos, porque estaba hecho de metal y acero, una auténtica otra vez. Pero bueno, ahí está. Aunque eso sí, para mí Tina Turner no es del todo una villana, porque tiene cierta parte bondadosa. De hecho, al final de la película, cuando ella ya no tiene esperanzas de conseguir su objetivo, no mata a Max, le deja ahí tirado en plan, pues que te den por culo, yo me piro. O sea que no es tampoco tan mala, pero dentro de los villanos que hay en las diferentes películas, para mí, bueno, sería la peor o más sosa. Más datos a tener en cuenta. Se estaba tratando la idea de hacer una serie de televisión de Mad Max. De hecho, George Miller estaba ahí a tope, tenía ya ideas y demás, pero lamentablemente el actor que habían escogido para hacer de Max en la serie tuvo un accidente y se quedó parapléjico, lo cual cortó el rollo a todo el mundo y de hecho pues ya se olvidó el temita. Años después se empezó como otra vez a indagar el tema de la serie, pero como podemos comprobar con el paso del tiempo no se hizo nada y ya llegó en 2015 Fury Road. Ya veremos si en 2024 viene la segunda parte de Furiosa, que se comenta por ahí, pero ahí quedó el temita. Y ya el último punto a destacar, como siempre hemos hablado por aquí de temas económicos y demás, esta película, a diferencia de la primera y la segunda, tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares. Os recuerdo que la segunda tuvo de 2 millones de dólares y la primera 350.000. ¿Qué ocurre? Que esta película fue, dentro de que tuvo ganancias, tampoco explotó el tema, porque el presupuesto era de 10 millones y recaudó 36 millones. O sea que tampoco lo petó mucho, teniendo en cuenta que la primera película, os lo recuerdo, con un presupuesto de 355.000 dólares, hizo 100 millones de dólares. O sea que fue una auténtica locura. Así que lo dicho, es una peli un poco más sosa, pero aún así me gusta. Pero me hubiera gustado que siguieran con el nivel de violencia y adultez de las primeras dos películas. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, y tú, concretamente tú,